Ricardo era un joven de unos 20 años que asistía a la universidad. Vivía en un pequeño apartamento que se ubicaba a alrededor de 2 o 3 kilómetros de distancia de la misma. Él era un aficionado a lo paranormal y de hecho le encantaba. En sus ratos libres veía películas antiguas del género y devoraba en cuestión de horas novelas enteras de terror. Su biblioteca tenía de hecho volúmenes de Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King y muchos otros escritores de terror que a Ricardo le encantaban. Si había algo que a Ricardo le gustaba y que realmente le gustaba, era pasar horas y horas ante su televisor, viendo programas de terror, películas de terror, documentales de terror. Su mundo en sí era el terror. Pero lo que Ricardo no sabía es que él mismo se vería dentro de su propia película de terror, pero en la vida real. Sucedió una noche en la que Ricardo recién había salido de la universidad, pero había salido muy tarde, pues debía de terminar unos deberes antes de poder llegar a su apartamento. Había intentado acabar rápido para no perderse su programa favorito, un programa de terror que se transmitía semana por semana y que él veía todas las semanas, nunca se lo perdía. Pero por más que se esforzó por terminar rápido, cuando por fin terminó sus deberes y llegó a su apartamento, el programa ya llevaba un buen rato de haber acabado. Esperando poder quedarse despierto para ver la retransmisión que iban a pasar a las 3 de la mañana, dejó encendida la televisión y realmente se esforzó por mantenerse despierto. Pero a las 2 de la mañana, sus párpados le pesaban, su cabeza le dolía, su cuerpo apenas respondía a las señales que su cerebro le enviaba de tan cansado que estaba, y por más que intentó mantenerse despierto por lo menos un rato más, finalmente cayó rendido al cansancio y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente se despertó más temprano que de costumbre, pero no porque él quisiera, sino porque de la nada, la televisión había pasado de tener un volumen prácticamente nulo a sonar atronadoramente por toda la habitación. Al inicio Ricardo pensó que tal vez se había movido mientras dormía y en sus movimientos tal vez aplastó el control remoto e indirectamente había subido el volumen, razón por la que se pasó casi 5 minutos buscando entre las sábanas de su cama para encontrarlo, pero como no lo encontró allí, levantó la vista y se encontró con que el control remoto se encontraba sobre un mueble, pero al otro lado de la habitación. Esto no solo extrañó a Ricardo por el hecho de que no recordaba haberlo dejado en ese lugar, sino que también lo extrañó por el misterio de qué diablos había hecho que la televisión pasara de un volumen muy bajo al volumen más alto que ese aparato podía alcanzar. Sin embargo, le restó importancia y con el paso del día incluso lo llegó a olvidar. En la noche de ese mismo día, Ricardo volvió a quedarse dormido mientras veía la televisión, pues el hecho de haberse despertado muy temprano después de haberse desvelado el día anterior no ayudó en nada a hacer de ese ya de por sí aburrido día menos cansado para él. A la mañana siguiente se encontró con que la televisión estaba en un canal que era diferente al que él estaba viendo antes de quedarse dormido, lo que por sí solo ya habría resultado raro, pues el control estaba al otro lado de la habitación y esta vez Ricardo sí lo había dejado en ese lugar, o sea, no existía ningún tipo de probabilidad de que la televisión se hubiera podido cambiar sola. Pero resultó aún más raro el hecho de que sobre la pantalla de la televisión había aparecido una extraña mancha blanca, y esta extraña figura blanca le recordó un poco a la silueta de una figura humana. Por pura casualidad, mientras Ricardo estaba analizando los hechos sucedidos con su televisor, se dio cuenta de que todos tenían en común una sola cosa. Sucedieron mientras él dormía con la televisión encendida. Esa fue la razón por la que esa misma noche, mientras dormía, por simple curiosidad a saber si podía ocurrir algo más, decidió dejar la televisión encendida mientras dormía una última vez. Esa noche fue la noche que Ricardo más lamentaría por el resto de su mortal vida. Te debo de decir
que esa noche en general ocurrieron varias cosas, no solo una. De hecho, esa noche fue muy larga para Ricardo, que lo único que quería era dormir. Lo primero que sucedió fue a las 12 de la noche. Ricardo estaba profundamente dormido, soñando placenteramente hasta que de la nada sintió mucho frío, lo cual lo despertó casi inmediatamente. Pues no fue un frío ligero, fue un frío extremo. Ricardo sintió como si le hubieran rodeado el cuerpo entero con hielos y los hubieran apretado directamente contra su piel. Esto hizo que Ricardo levantara la mitad de su cuerpo, sentándose sobre la cama. Pero a pesar de la inexplicable situación del frío repentino que sintió, nada lo hubiera preparado para ver lo que vio en su televisión, justo al pie de su cama, pues en ella, viéndose claramente en la pantalla, se veía claramente el rostro de una mujer muy terrorífica, con los ojos completamente negros. Ricardo se asustó muchísimo, pero lo pensó mejor y se dijo a sí mismo que tal vez simplemente era una escena de una película que se estaba reproduciendo. Después de todo, había dejado la televisión encendida, pero al ver que la escena no cambiaba y que el rostro de la mujer seguía en el mismo lugar, viéndole directamente a los ojos, con sus ojos negros e inexpresivos, pero al mismo tiempo amenazantes, llegó a pensar que tal vez ese cuadro en específico se había quedado congelado por alguna razón, por lo que intentó apagar la televisión, tanto con el control remoto, que una vez más se encontraba en un lugar diferente al que lo había dejado, como manualmente a través de los botones de la televisión. Pero ninguna de las dos formas funcionó, la televisión no se quería apagar. Ricardo tenía mucho sueño, por lo que decidió simplemente dejar la televisión encendida y volver a dormir. Después de todo, ese rostro femenino en la televisión era inofensivo, a menos en ese momento, pues no le estaba haciendo nada. Pasaron tal vez 30 o 40 minutos hasta que la segunda cosa ocurrió, la cual fue que otra vez volvió el frío repentino que antes había sentido, pero esta vez fue varias veces peor, pues a diferencia del otro, que se había quitado poco después de que se despertó, este frío continuó por más tiempo y fue varias veces más fuerte. Esta vez, cuando se sentó sobre la cama y miró la televisión a los pies de la misma, se encontró con el hecho de que el rostro de la mujer, mirándolo fijamente, había desaparecido, pero el fondo seguía allí, casi como si fuera el mismo cuadro, pero sin la mujer. Esto se le hizo muy raro, pero realmente no lo pensó mucho, pues el frío no le daba tiempo para concentrarse. Intentando huir del frío, salió del apartamento y se refugió en el exterior, que estaba sorpresivamente muchas veces más caliente que el interior del apartamento. Mientras se encontraba afuera, comenzó a escuchar cosas extrañas, voces que venían del interior de su apartamento, y que eran muy débiles y extrañas, razón por la cual después de recuperarse del intenso frío, decidió armarse de valor y volver a entrar. Cuando entró de nuevo en el apartamento, se encontró con que la televisión estaba reproduciendo un programa normal. Tanto la mujer de ojos negros como la imagen de fondo habían desaparecido por completo. Pero si piensas que en ese momento terminó todo, te equivocas, pues mientras estaba desprevenido, Ricardo repentinamente sintió una mano tocándole el hombro. Al sentir esto, Ricardo comenzó a voltearse poco a poco, teniendo el pulso completamente alborotado y los pelos de punta. Cuando se volteó del todo, se encontró cara a cara con la mujer de ojos negros y mirada inexpresiva pero amenazadora a la vez, mirándolo fijamente, pero ahora no por medio de un televisor, sino en la vida real. Y lo peor de todo, la mujer le sonrió, pero no de forma cálida y amigable, sino de forma fría, amenazadora y severa.
Se dice que el grito proferido por Ricardo fue tal que logró despertar a todos sus vecinos, los cuales, al ir a ver qué pasó, se encontraron con un Ricardo tirado en el piso, desmayado y con marcas de garra por todos lados. Los vecinos lo lograron llevar al hospital y al día siguiente, cuando Ricardo despertó, les contó esta historia. Los vecinos realmente no le hicieron caso a su historia y lo tomaron por loco. Y por más que Ricardo se esforzaba por hacerles creer la historia, ellos realmente nunca le creyeron. Y hasta el día de hoy Ricardo sigue siendo considerado un loco por todos los que escuchan su historia. Pero sin embargo él sigue insistiendo que él sabe lo que vio, sabe lo que escuchó y sabe lo que experimentó en ese televisor. Lo único que Ricardo puede decir es que todo esto le ocurrió por dejar la televisión encendida mientras dormía. Y si bien no sabe realmente por qué sucedió, si es algún tipo de fantasma, algún tipo de maldición, lo único que él te puede decir es un último consejo. Ya sabrás tú si le haces caso o no. No dejes la televisión encendida mientras duermes.